son estas primeras imágenes de Iván Name, el ex presidente del Senado, en su captura después de que se conociera esta orden dada por la Corte Suprema de Justicia, y en la cual pues él comunicó que estaba esperando en su residencia pues la llegada de las distintas autoridades para hacer pues efectiva esta captura. Recordemos que esta orden se dio para resolver la situación jurídica de los dos congresistas que son procesados por la presunta recepción de un soborno por al menos 4.000 millones de pesos para favorecer las reformas del gobierno nacional, algo que pues en distintas oportunidades han dicho los principales implicados en este hecho, los exdirectores de la Unidad de Gestión de Riesgo, hablando de Olmedo López y Sneider Pinilla. También pues mi compañero Felipe Martínez nos tiene más detalles de cuáles han sido esas acusaciones en contra de estos dos congresistas y por supuesto qué es lo que se espera con esta captura. La justicia menciona que los delitos que se les podrían imputar a estos dos personajes que estaban manejando el Congreso de la República serían cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Esto en el soborno de los 3.000 millones de pesos que recibió el presidente del Senado, Iván Name, y los 1.000 millones de pesos que habrían llegado a las arcas de Andrés Calle. Si bien es cierto que son dos delitos, también se está investigando financiación ilegal, ya que se presume que estos dos personajes, con sus familias, con sus vínculos, con sus tentáculos, habrían ayudado primero a María Clara Name, la hija de Iván Name, para que fuese concejala de Bogotá. Y por el lado de Andrés Calle se habría financiado ilegalmente, dentro del presunto caso, a su padre, alcalde de Montelíbano, Córdoba. Una situación bastante compleja, como bien lo ha señalado Julián Lamprea. Estos personajes, tanto Andrés Calle como el senador Iván Name, han señalado que las declaraciones que ha hecho Olmedo López, Sneider Pinilla y Sandra Ortiz, consejera para las regiones por parte de la presidencia, son mentirosas y calumniosas. Van a también responder ante la justicia, han sido enfáticos en ese aspecto. Por ejemplo, Iván Name dijo que no iba a renunciar a su cargo como congresista para que esto no pase a la Fiscalía General de la Nación y no se vaya a hacer lo mismo que, por ejemplo, hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez con su caso de fraude procesal y soborno a testigos. Y hablamos también de un Iván Name que ha sido vinculado con los Rastrojos Costeños, esta banda criminal de la costa caribe de Colombia, la cual pues habría participado o le habría ayudado en algunos o lo habrían sindicado de algunos asesinatos y asimismo de una compra masiva de votos en el departamento del Chocó. Asimismo, establecer el clan Name, que tiene actualmente a su primo, ¿cómo es que es el nombre del primo? ¿Leonidas? No. José Leonidas Name, sí, José señor. Leonidas del Name, partido de la U. Del partido de la U, actualmente en el Congreso, a su hija María Clara Name, en Concejala el Consejo de Bogotá, y la cual pues habría recibido parte de estos sobornos para financiar su campaña pasada en el 2023, y asimismo pues Iván Name, que llegó a ser presidente del Senado de la República, y Andrés Calle, quien también es parte de un clan político muy importante en el país y por supuesto tiene varios... y Leonidas Name, que se va a lanzar por el pacto histórico a la Cámara de Representantes en las próximas elecciones. También el señor Andrés Calle, vinculado a un gran clan que pues tiene su poder político, o que tenía su poder político también en su llegada a la Cámara de Representantes. Pero vamos a escuchar pues algunas de las reacciones, ¿no? Sí, tenemos reacciones precisamente de los abogados, ya que es gracias a las declaraciones, como bien hemos señalado, de Olmedo López y Sneider Pinilla, que ellos dijeron sobre lo que serían estos millonarios sobornos. Vamos a escuchar lo que dijo José Moreno, abogado del señor Olmedo López, sobre lo que serían las declaraciones y también pues la situación jurídica de estos personajes. Soy José Moreno Caballero, abogado defensor de Olmedo López. Colombia ha sido testigo de una decisión histórica. La Corte Suprema de Justicia acaba de imponer medida de aseguramiento en contra del expresidente del Senado, Iván Name, y en contra del expresidente de la Cámara, Andrés Calle. La Sala de Instrucción con esta decisión ratifica lo que hemos venido diciendo desde un principio. El testimonio de Olmedo López no solo es valiente, sino ha sido veraz, contundente, soportado en pruebas documentales y técnicas. Debemos recordar a la opinión pública
que este testigo principal, en este caso, ha sido objeto de amenazas, ha sido objeto de intentos de sobornos, donde le ofrecieron más de 13.000 millones de pesos. Asimismo, a esta defensa se le intentaron ingresar más de 10 hombres armados al lugar donde preparábamos la defensa de Olmedo López. Es por ello que solicitamos a la ciudadanía el respaldo a las decisiones judiciales, que se le brinde una protección también al señor Olmedo López y a su familia por parte de las instituciones que deben garantizar su vida. También se pronunció el abogado de Sneider Pinilla, un personaje muy recordado aquí en Colombia por ser el ex zar anticorrupción que cumplió una condena en Estados Unidos. Hablamos de Luis Gustavo Moreno, que pues incluso pues de manera jocosa ni siquiera cambió el fondo que tenía de su medio hermano que ustedes acaban de escuchar, y es la persona que está hoy representando y asesorando a Sneider Pinilla. Moreno, abogado del señor Sneider Pinilla en el caso conocido como los carrotanques. Frente a los hechos judiciales ocurridos el día de hoy, donde la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, ordena la captura de 2 congresistas, debemos decir que esta decisión no es producto de conjeturas ni de sospechas, sino de pruebas contundentes que entregaron las personas que decidieron cooperar con la justicia. El primero de ellos, el señor Sneider Pinilla. Segundo, él ha pagado un alto costo por decir la verdad. Persecución judicial, campañas de desprestigio, un intento de soborno de 13.000 millones de pesos que denunció y hoy tiene en riesgo su vida. Finalmente, la verdad empieza a abrirse paso. Necesitamos garantías para su vida y la vida de todos sus familiares, porque aún faltan poderosos por caer. Y el señor Sneider Pinilla tiene un firme convencimiento de seguir cooperando con la justicia. Bueno, estos son los Morenos Brothers que, como ya lo había revelado aquí Julián Martínez, tienen una pequeña empresa llamada Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, quienes son toda esta agencia que les está llevando el asesoramiento pues, judicial a lo que es Sneider Pinilla y Olmedo López, y donde en sus instalaciones fueron donde les hicieron esas primeras entrevistas de Vicky Ávila, de Blue Radio, y en las cuales decían que era una locación desconocida, pero que después, gracias a la investigación de Julián Martínez, se dieron cuenta que todo esto era la empresa de Luis Gustavo Moreno y su hermano, quien, pues su hermano Luis Gustavo Moreno era el ex zar anticorrupción que fue condenado y que por supuesto ya salió de la cárcel y ahora presta sus asesorías legales. Estamos hablando de que estos personajes son especialistas en hacer principios de oportunidad, y si hay un principio de oportunidad podríamos hablar de una verdad de todo este escándalo y este entramado de corrupción que no solo tiene enredado a Iván Name y a el señor Andrés Calle, sino también a personajes como Sandra Ortiz, al mismo Carlos Ramón González, al mismo exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también hablamos de Jaime Ramírez Cobo, Laura Sarabia y por supuesto también el señor Luis Fernando Velasco, bueno, muchos salpicados en todo este proceso, Marta Peralta del Pacto Histórico. Pero vamos a ver algo pues muy inédito que se dio ayer en la plenaria del Senado, cuando Iván Name dio como mensaje de despedida que muchos atribuyen que ya conocía lo que iba a suceder con su situación el día de hoy. Él decía que no sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos, de una justicia en la que confiamos, pero dispuestos a cambiar el traje y la investidura parlamentaria por el que deba ser, por el que pueda ser. Debo decirle al Congreso que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado este Senado en su lugar de presidencia. Siento que cumplí con mi deber de enfrentar el desbordamiento institucional. ¿Cómo sería hoy nuestra democracia si entonces este Senado no lo hubiera hecho? Si no hubiera contrapesado el exceso y la soberbia. Me siento orgulloso de un Senado que por encima de su seguridad, de las amenazas, de todo ese transvestismo intelectual, de toda esa lapidación y deshonestidad que se tiene muchas veces frente a las instituciones que hoy
quieren legitimar con sotanas negras en medio de un palacio ensombrecido el viejo terrorismo, que es distinto a la insurgencia. El terrorista es un cobarde, mientras que el guerrillero asume el fusil y va a los campos a enfrentarse. El terrorista generalmente es un cobarde, nunca salió a puño siquiera con nadie. No sé si mañana vuelva, pero mientras le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido 20 años al Parlamento. Bueno, unas palabras que hoy cuestan mucho respecto a esta orden o esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de pedir la captura preventiva para estos dos congresistas, y que por supuesto ya parecía una despedida de esto que hacía Iván Name, un nefasto presidente del Congreso que hasta el momento pues no se le ha comprobado nada, pero es muy diciente que haya sido pedido en captura por la Corte Suprema de Justicia. Vamos a revisar la reacción del presidente Gustavo Petro, a quien también le han cobrado pues diferentes fotos, relaciones que tenía con Andrés Calle durante campaña, y aparentemente o presuntamente se habría beneficiado de estos sobornos de 4.000 millones de pesos para la llegada, las denominadas reformas del cambio. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Saboteó la reforma pensional, la engavetó 7 meses para que no quedara su tiempo de discusión, se opuso a todos nuestros proyectos y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo. Al parecer buscó en el amor la forma de extraer dineros para pagar campañas en Bogotá, obviamente haciendo referencia a lo que se habla de su hija María Clara Name, quien es actual concejal de Bogotá. Además, para que empecemos a adentrarnos en lo que sería el mecanismo de corrupción y para desmenuzar dichas lecciones morales del terrorista, de la corrupción, como aquí vamos a denominar a el senador Iván Name, quiero que vean este pequeño recortes de lo que ha dicho Gustavo Petro al inicio del escándalo de corrupción, Iván Name discutiendo, Sandra Ortiz y Sneider Pinilla. Veamos. Ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción. Ella está en todos los partidos y en todos los rincones. Lastimosamente este es un caso más en la historia de la UNGRD. Que usted me hace un gran favor ante la justicia cuando aclara que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar a sus propuestas. Se las voy a ayudar a enterrar aquí porque no le conviene a Colombia. ¡Cobardes, mentirosos! Carlos Ramón me dio la instrucción, me dijo, vamos a hacer una tarea, nosotros como verdes, tratemos de acercar al presidente del Senado. Esa fue la instrucción que me dio, que lo hiciéramos, que te queda más fácil, porque ustedes como mujeres, tú lo convences, tú lo has apoyado en cosas, deja que se le pase la piedra y poco a poco nos vamos acercando. Y vamos a reunirnos con él en medio de ese trabajo que yo estaba haciendo por ir acercando poco a poco a Iván hacia el gobierno, o por lo menos que fuera justo. El presidente del Senado le tenían que entregar 3.000 millones de pesos y ella fue la persona a la cual yo le hago la entrega y acompaño posteriormente a un sitio en Bogotá a hacer la entrega del recurso. Ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción. Ella está en todos los partidos y en todos los rincones. Nuestra labor y nuestro deber es luchar contra ella. ¿La corrupción llegó a la Casa de Nariño? ¿A la Casa de los colombianos? Sandra Ortiz, siendo consejera presidencial para las regiones, fue quien habría movilizado el dinero para que Iván Name se beneficiara con 3.000 millones de pesos. También lo que nos cuentan altas fuentes del gobierno es que este personaje, Iván Name, presuntamente también cobraba netamente por el orden del día dentro del Congreso de la República. Para adentrarnos un poco más con este mecanismo, pues todo nace de lo que sería realmente con las mayorías del Congreso de Gustavo Petro que se perdieron gracias a la reforma laboral, que el partido de la U, el Partido Liberal, la reforma a las ULOs, mis disculpas, ya que el partido de la U, el Partido Liberal y los conservadores se fueron alejando gracias a las decisiones que habría tomado Carolina Corcho del gobierno de Gustavo Petro sobre esta cuestión. Lo que adentramos ahora sí es el mecanismo, ya que para recuperar dichas mayorías y para poder recuperar dicha reforma a la salud y que esto llegase a los colombianos, se creó dicho mecanismo que, según nos cuentan, no tiene que ver ni con Luis Fernando Velasco,
ni con Carlos Ramón González, ni Sandra Ortiz. Ellos supuestamente lo que querían era quedarse con la presidencia, tanto el Partido Verde como el Partido Liberal, para así tener mayorías. Pero alguien dentro de sus jugadas, alguien que pudo observar un negocio, se quiso adentrar mucho más. Y estamos hablando nada más y nada menos que un personaje que llegó y que se puso al frente de esta situación con la bandera de querer un cambio. Pero no fue así. Laura Sarabia y Jaime Ramírez Cobo son estos dos personajes. Este señor llegó siendo como el enlace de la presidencia con el Congreso de la República. Llegó gracias a esa amistad que tenía con Laura Sarabia y es señalado también de tener una presunta red ilegal de contratación con el hermano de la hoy canciller de la República, Laura Sarabia. Como bien señalé, es un asesor de la Presidencia de la República y también fue la persona que habría ofrecido polémicos proyectos a congresistas de las comisiones económicas que iban a permitir lo que sería gestionar 92.000 millones de pesos. Estas declaraciones que estamos mencionando aquí no las inventamos nosotros. Una exasesora del ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, lo dice. Estamos hablando de María Alejandra Benavides. Ramírez Cobo también dijo a la Fiscalía que buscó a Diana Carolina Martínez, secretaria de lo que sería el señor López, a quien también le envió una foto de unos proyectos que estaban interesados y que se tendrían que priorizar. ¿Para qué? Para aceitar lo que sería legislativo. Estamos hablando de proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en Saravena, en Cotorra y el Carmen de Bolívar. Vuelvo y repito, son 92.000 millones de pesos que irían a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Estamos hablando de Julián Peinado, Karen Manrique, Wade Mansur, Juan Pablo Gallo y Liliana Vítar, que también están metidos en lo que sería este problema y este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Vuelvo y repito, la cuestión aquí es que dichos personajes que habrían llegado al cambio presuntamente habrían traicionado el gobierno, presuntamente habrían traicionado este proyecto político, y la fiscal general de la Nación, que tanto ha sacado pecho con muchos casos, ¿por qué no ha querido mirar con fuerza lo que es esta situación? ¿Por qué sí tiene, por ejemplo, algunos personajes involucrados, pero a la mano derecha de Laura Sarabia, al señor Jaime Ramírez Cobo, ¿por qué no? ¿Por qué no lo está haciendo? La cuestión es de tiempo, fiscal. La cuestión es de inoperancia, quizás. Es hora de hacer esto. Y no solo porque nosotros como periodistas lo señalemos, sino Gustavo Petro sí lo ha comentado. Los corruptos tienen que salir de este gobierno. Los corruptos tienen que volver dicho dinero. Jaime Ramírez Cobo, ¿qué, fiscal? Y Laura Sarabia, ¿qué, fiscal? Y también recordar un episodio que no es ajeno a todo esto, y es que Andrés Sarabia, el hermano de Laura Sarabia, pues es una persona muy cuestionada por ese cambio de estilo de vida, esa fortuna que un día a otro le salió, y por supuesto también en tiempos de este escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, muchos recuerdan que Andrés Calle contrató un avión privado para llevar a Andrés Sarabia a un concierto de Karol G en Medellín, donde no se ha establecido de dónde salió ese dinero. Y viajó con Daniela Andrade, novia de Jaime Ramírez Cobo, que estaba en la FIDO previsora, quien estaba también en el avión y que hace poco estuvo presente para recibir o dar indagatoria en la Fiscalía, y dijo que iba a responder naturalmente, que no tenía nada que ocultar. Y Daniel Andrade hoy es notario de Colombia y obviamente pues deja mucha suspicacia todo este poder que han adquirido estos dos personajes a tan corta edad y por supuesto en un proyecto político del cual no hacían parte en un principio. No siendo más, ustedes tienen que hacer el análisis completo de esta situación. Hay traidores aquí, en el gobierno de Gustavo Petro, que tienen que ser desenmascarados. O hasta el mismo jefe de Estado puede que esté involucrado, ya que las reformas salían y se aprobaban con el visto bueno del presidente. Se negociaba, era el orden del día, a pesar de que no se aprobaron las reformas, porque esa es una de las cosas que dice el presidente Gustavo Petro. En el orden del día sí estaban los proyectos o esas reformas del cambio. Sí, pero es que la cuestión es que no era que se aprobaran por incapacidad, era cuestión de negocio. Por eso decimos que son terroristas de lo que podrá llegar a ser el Congreso de la República, y nada más y nada menos que Iván Name, una persona que no está siendo capturada por lo que es alias Pistón, no es por el tema de la compra de votos en el Chocó, no,
sino por la codicia de querer tener dinero dentro del Congreso y de alguna otra forma beneficiar a su hija para que fuera concejala de Y Bogotá. se habla también de esas mayorías desbaratadas por el mismo gobierno, a pesar de que en el orden del día se primara eso producto, pues presuntamente de estos sobornos. Hablamos de 3.000 millones a Iván Name y 1.000 millones al señor Andrés Calle, presidente del Senado y presidente de la Cámara respectivamente. Recuerden, nosotros seguiremos aquí compartiendo estas verdades, informando a toda Colombia sobre lo que está sucediendo. Y para que usted logre escucharnos a nivel mundial, tenemos diferentes redes sociales que aquí mismo les vamos a compartir. Manejamos cuenta en X, en Instagram, tenemos cuenta en TikTok, en Threads, en YouTube. Y usted también con estas mismas cuentas puede apoyar esta casa periodística donando con nuestra cuenta en X que aparecerá aquí abajo, o también en Facebook con las estrellitas que aparecen allí, y también en YouTube con el botón de Superchat. Recuerden, nosotros somos el tercer canal. Conectamos culturas y revelamos verdades. Fiscal, ya es hora. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?